escucha bien, decide bien. Y hoy vamos a hablar de un tema que creemos que es aplicable a muchas personas y es cómo manejar la ansiedad, cómo me quito esta ansiedad, cómo me deshago de esta ansiedad. Mucha gente está verbalizando que está ansiosa. De hecho, anoche estuve en conversaciones con un amigo que supervisa tesis doctorales y me estuvo hablando de unas estadísticas reales, unas estadísticas que se están viendo en este momento, donde se estima que más o menos el 70% de la población podría estar sufriendo diariamente de ansiedad. Wow. Y que un 85% de la población podría estar diariamente manifestando algunos episodios depresivos. Wow. Toda esta experiencia que nosotros estamos viviendo como sociedad ha tenido como diferentes fases. Primero vino una fase de negación, luego vino una fase de impacto cuando comenzaron las noticias, luego viene lo que fue la crisis de ajuste. Luego de la crisis de ajuste, como suele pasar en toda crisis, vienen unas adaptaciones, pero ese ciclo volvió otra vez. De hecho, yo sé que son muchos los papás que nos escuchan que están lidiando en esta semana el hecho de que sus hijos vuelven a la escuela y ellos ya se habían planificado para regresar a sus trabajos. De hecho, ahí estamos mi esposo y yo, Luis Armando y yo estamos en esa situación, que Adrián volvió otra vez a la educación virtual después que estaba presencial en el colegio, con todas las ventajas que nosotros vimos en él de que él regresara presencial. Y no necesariamente porque la experiencia virtual fuera negativa, porque los maestros dieron el 200% de esfuerzos, las terapistas, y pudimos acompañarlo y no estuvo mal, pero lo que vimos en él cuando estuvo en la educación presencial fue tan extraordinario. Claro. Y ahora volver otra vez cuando ya nosotros nos habíamos planificado estar presencialmente en nuestros trabajos, está siendo un desafío. Así que otra vez vemos ese ciclo que es de impacto y de crisis de ajuste nuevamente. Yo quiero recalcarte que si tú estás sufriendo de ansiedad por todos estos factores que nos rodean y posiblemente otros a nivel personal que tú puedas estar experimentando, como un diagnóstico de salud, una crisis de pareja, una crisis en cualquier otra situación interpersonal, un cambio en tus finanzas, alguna situación que ha llegado a tu vida de imprevisto, la ansiedad es una emoción normal y no siempre es negativa. ¿Cómo es eso? No siempre, todas las emociones nos las puso el Señor, ¿verdad? Claro, claro. Y porque Él también las tiene. Porque fuimos creados a su imagen y semejanza. En algunas ocasiones la ansiedad es el motor que nos impulsa a alcanzar y a desarrollar lo que nos corresponde. O sea, que un grado de ansiedad es bueno. Sí, claro que sí. Eso es lo que es el estrés. Popularmente se utiliza el estrés dentro de una connotación negativa, pero cuando vamos a la literatura, el estrés negativo es el distrés, que es el que está a un paso de convertirse en una ansiedad clínica. Pero el estrés se considera como una bujía en el carro. Es como la bujía, esa fuerza, ese motor que te impulsa a establecer los proyectos, a hacer lo que te corresponde, a moverte. Ese estrés provoca movimiento. Ahora, cuando ya se cae en distrés o en una ansiedad moderada, en una ansiedad crónica, en una ansiedad aguda, pues eso puede resultar hasta peligroso. Y clínicamente se dice que si la persona tiene 10 síntomas o más, es una ansiedad de la que debe estar alerta. Por eso vamos a repasar hoy los síntomas de ansiedad. Y hasta los invito a ustedes en el estudio que se hagan el examen, que se hagan la prueba. Y mire, si están manejando, ve ahí contando con los deditos, a ver cómo salen en la prueba de ansiedad. Vamos a ver cómo salgo, Liz, porque a veces te pregunto si eso es consciente o inconsciente, porque yo he tenido el comentario, Juan, te ves ansioso, y yo digo, yo me siento súper bien.
Casi siempre la gente que está a nuestro alrededor se da más cuenta que nosotros. Ok. Porque cuando estamos ansiosos puede cambiar nuestra expresión facial, puede cambiar nuestro tono de voz. Nos volvemos irritables sin nosotros darnos cuenta. Y por un mismo evento que antes, a veces mis pacientes se ríen cuando yo le hago esta comparación. Antes tú reaccionabas como un Care Bear ante cosas de la vida y ahora estás un Godzilla. Y todo el mundo se da cuenta menos tú. Eso siempre, Liz, qué bueno que lo traes, porque yo siempre me lo he preguntado yo, ¿cómo la persona no se da cuenta que está siendo un poco hostil o que está diciendo, o sea, que lo coge las cosas personal? Porque no se da cuenta. Sí. Recuerden que todos nosotros estamos como corriendo en la vida, tratando de cumplir con lo que son las agendas, las expectativas. De hecho, mucha gente que está ansiosa precisamente es porque está dentro de multiplicidad de roles. Es porque están haciendo muchas cosas a la vez. Y están ahí corriendo y no necesariamente ellos son los que se van a percatar. ¿Sabes que en estos días leí una frase que dice, me cuestionas que cambié, pero no te preguntas qué me llevó a cambiar? O sea, cuando tú te das cuenta y esa persona no se da cuenta, pues uno se retira, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la persona se retiró? Porque estás cambiando tu carácter. No se dan cuenta que están quizás en un proceso de ansiedad. Por eso, fíjate, es bueno lo que trae Juan Carlos, porque Juan Carlos trae el ejemplo de que se lo dijeron, se lo han dicho. Es bueno entonces hacerle saber a la gente que amamos, a la gente que es importante para nosotros, la que es significativa, la gente que su ansiedad tiene un impacto directo sobre nosotros. Hacerle saber, porque recuerden que todo se puede decir, la clave está en cómo se dice. Después que tú todo lo digas con amor y respeto, trayendo siempre elementos positivos, cuando se van a traer asuntos neurálgicos, como decirle a alguien, estás en un nivel de ansiedad que me afecta y que me preocupa y que está teniendo un impacto sobre mí, siempre trae elementos positivos primero, pero luego muy asertivamente dile y plantea lo que estás observando. Liz, el ansioso es hiperactivo. Bueno, en la hiperactividad hay ansiedad, pero no toda persona que es hiperactiva va a sufrir de trastornos de ansiedad, y no toda persona que tiene trastornos de ansiedad es porque es hiperactiva. Pero si en la hiperactividad hay mucha ansiedad. Por eso, sobre todo, mamás y papás que están viendo ese tipo de comportamiento en los niños, aunque hay hiperactividad adulta, por supuesto. Y mucha gente que llega a la adultez con hiperactividad y nunca supo que era un niño con condición de hiperactividad. Pero cuando eso es observado, es bien importante que sea llevado a evaluación para en efecto identificar si lo tiene y que empiece en un tratamiento. Porque como en toda condición, lo que no es atendido a tiempo, lo que no se trata, eso va a ir en aumento hasta que se pueda convertir en una situación que se salga de control. Una vez escuché a un pastor 25 años atrás predicar que la ansiedad era pecado y me puse bien ansioso. ¿De verdad? Empezaste a pecar inmediatamente. Y yo dije, bueno, estoy mal. Por ahí es que empiezan los cambios, por el reconocimiento. Y a base de que queremos que reconozcan, es que queremos presentar estos síntomas para que ustedes se evalúen. Pero además de evaluarse, como vamos a estar narrando los síntomas, pues para que tú te puedas familiarizar y que si no es ahora, más adelante tú puedas identificar, mira, yo aprendí en Nueva Vida que son un síntoma de ansiedad, o para que no solamente puedas hacer el análisis sobre ti mismo, sino que también sobre esa gente que es importante para ti, tú puedas identificar si estás sufriendo ansiedad. Bien. En la ansiedad hay preocupación, que es cuando de forma anticipatoria yo me pongo a pensar en cosas negativas que pueden suceder. Alguna vez acá en el segmento hemos hablado de lo que es la definición de ansiedad. Un estado de nerviosismo, preocupación y temores ante un evento que no ha ocurrido todavía. O sea, que es lo que yo me pongo a pensar de forma negativa, porque si me genera ansiedad es porque el pensamiento está acompañado de negatividad, de pesimismo. Estoy recreando que lo que va a pasar es lo peor. De hecho, eso es parte de por qué la gente está tan ansiosa con lo que estamos viviendo con todo esto del COVID.
Es porque la mente está llevando a las personas a las imágenes del peor escenario dentro de la experiencia. Y en la autorregulación del pensamiento es importante canalizar esto, que cuando tú sientas que el pensamiento negativo está ahí, tú inmediatamente le des la orden de que se vaya y lo sustituyas por uno positivo. Pero está eso, está la preocupación y como decía esa promoción de unas baterías bien famosas, nos estamos anticipando hacia el futuro. Eso te iba a decir, cuando uno está ansioso se está adelantando. Te estás adelantando en el peor de los escenarios. Cuando ya se sabe que más del 90% de las cosas negativas que nosotros recreamos que pueden suceder, nunca suceden. Estamos sufriendo el layaway, estamos sufriendo por algo que no es, y que en el porciento más alto eso no va a pasar como tu mente te lo está proyectando. Cuando venimos de familias catastróficas en su estilo de vivir, pues nuestro pensamiento automático se puede ir ahí, porque así fue como nuestro sistema fue programado, pero nunca es tarde para cambiar. Así que está la preocupación en ese tipo de pensamiento negativo sobre el presente próximo y el futuro. También puede haber nerviosismo. Se sienten los nervios a flor de piel. Hay pacientes que me dicen, mira Liz, es una sensación como si tuviera alfileres en el cuerpo. Es como sentir corrientes eléctricas que pasan a través de todo mi cuerpo. En la ansiedad también puede haber una alteración en los patrones del sueño. Eso es bien común. La persona deja de dormir, que es el insomnio, o comienza a dormir en intervalos, que es que despierta varias veces en la noche. En nuestra experiencia clínica notamos que ese es el más frecuente que la gente trae a la terapia, que tal vez se tardan en dormirse, logran dormirse, pero varias veces en la noche despiertan, y a veces después por la mañana se le hace bien difícil levantarse de la cama. Eso causa más cansancio porque gasta más energía que el mismo insomnio. Pero eso pudiera ser también una apnea del sueño o alguna otra condición. Siempre, ¿verdad? Ante todo lo que vamos a decir, que bueno, Fernan, que haces esa pregunta, porque ante todo lo que vamos a decir, nunca está de más que tú descartes que no hayan condiciones fisiológicas que te estén provocando eso. Pero cuando lo fisiológico está descartado, podría ser emocional. Y que hay diferentes condiciones como la apnea del sueño que tienen sus características. Son diferentes tipos de apnea también. Roncar, todas esas cosas que te indican que hay algo. Pero hay personas que se despiertan de la nada, sobresaltadas. Sí. Inclusive experimentan hasta taquicardia, he escuchado. La alteración cardiovascular, que puede ser tanto la aceleración del corazón como sentir sacudidas en el corazón. Wow. De hecho, en los ataques de pánico es bien común que la persona tenga la sensación como si le estuviera dando un infarto. Wow. O como si le estuviera dando un derrame cerebral. Por eso cuando paran en la sala de emergencia, es porque sienten la sensación inclusive como que se están muriendo. Y allí en la sala de emergencia le hacen todo lo de rigor y le dicen, debes irte a un terapeuta, busca a un psiquiatra, porque lo que te está pasando no es nada físico, sino que lo que estás viviendo es emocional. Doctora, si ser así bien ansioso, bien nervioso, no es algo que uno debe aprender a controlar y no está bien, lo contrario estaría igual de mal. O sea, me refiero a, hay gente que es negativamente calmosa. O sea, porque a veces yo me encuentro con unos elementos que es que no puedo. ¿Tú ¿Y sabes? te da ansiedad? Sí. Y yo digo, Dios mío, pero ayúdame porque no puedo. Esos son los temperamentos. Con low pace. Las personas que son de temperamento colérico y las personas que son de temperamento sanguíneo son personas que se les llama de tipo A, de ansiedad. Son personas que en su forma de ser son ansiosas. Nos trae ahí una coyuntura importante porque lo que estamos trayendo es que tú has notado un cambio en ti. De hecho, uno debe evaluar más o menos de 2 semanas hacia atrás hasta este momento. Porque si tú siempre has sido de esa forma, o sea, parte de los criterios de ansiedad es si la persona siente que está más en movimiento que antes. Ok. Que eres una persona
que tiene muchas tareas y que siente que si no está en movimiento como el pez se va a morir. Pero si tú siempre has sido así, porque hay gente que desde niños son así, Ajá. porque es el temperamento. Ahora, ese otro tipo de temperamento que tú describes, Fernan, que es el temperamento flemático, Ajá, el calmoso. es calmoso. Cuando intervenimos con parejas, vemos como el porciento más alto de gente, la mayoría de las personas, buscan en la pareja una persona contraria a su temperamento. Y a veces eso le genera ansiedad. Oye, qué cosa. Ahora, tiene por sobre todas las cosas ventajas. Ajá. Porque se genera una armonía. Porque cuando son del mismo temperamento, imagínate, dos personas tipo A, dos personas ansiosas juntas, eso es talla. Pero cuando somos de diferentes temperamentos, se genera esa sintonía y esa armonía. Pero de vez en cuando, también uno aprovecha eso para desarrollar todas las dimensiones del fruto del espíritu. Paciencia. Ahora, es maravilloso. Sí, pero a los flemáticos se les recomienda subirle 2 o no. Siempre sí, pero ellos tienden a buscar personas que le generen ese movimiento. Ok. ¿Ves? Bien. Mientras que las personas de temperamento colérico y sanguíneo tienden a buscar estas personas que más como que los apacigüen. Interesante. Luis Armando y yo somos de libro en eso, somos de libro. Ah, Yo voy a 1000 revoluciones por segundo y mi esposo es bien analítico, bien metódico, Ajá. ¿verdad? Y al principio, pues yo analicé y vi todas las cualidades que me encantaban de él y tuve que pasar por el proceso de ponderación. O sea, todo esto de él me encanta. Y esta otra parte, no voy a estar con la expectativa de que él va a cambiar. Me imagino que él pensaría lo mismo de mí. Yo esta no la voy a cambiar. Pero sí, en el diario vivir notamos cómo yo le puedo servir a él de impulso y él a mí me pacifica, Chévere. ¿verdad? O sea, que cuando uno, pero eso todo es un proceso. Pero sí, las personas que somos de ese tipo de temperamento podemos buscar estas otras. ¿Eso se puede heredar o es conducta El aprendida? temperamento es totalmente heredado. Ok. Eso nos viene de paquete. La personalidad es así, se aprende con las experiencias en modelos de esas figuras significativas que yo imito. Pero el temperamento viene de paquete. Por eso es que vemos que hay unos bebés que son bien hyper y otros bebés que son bien tranquilos. En mi familia nunca ha habido uno de esos. Nunca vi nada de eso. ¿no? Esos bebés que son bien tranquilos, porque eso viene en su genética. Ok, Ajá. ok. Eso viene en su ADN. Te pregunto porque yo, ¿verdad? Luego que uno cae en cuenta en ciertas cosas que uno evalúa en la vida, yo digo, Dios mío, yo no quiero que mis hijos sean como yo, con esta, desde que me levanto trabajando, me acuesto trabajando y si no trabajo me siento mal. Sí. Si no trabajo me siento mal, me siento Y que... seguramente tus hijos son iguales. A eso voy. Sí. A eso voy. Mi pelea con ellos ahora es sus largas horas de trabajo. Trabajan demasiado. Los dos. Entonces ellos me reclaman. ¿Pero qué Sí. tú haces regañándonos? Podemos buscar las ventajas Ajá. de eso y los aprendizajes de esas experiencias. Pero no creo que eso se cambie totalmente porque eso es quien esencialmente es la persona. Okay. Y eso necesariamente no está mal. Ahora, todos los eléctricos tenemos nuestra propia pantera rosada muy cerca. Muy cerca. Sí. Así es. ¿Verdad que sí? En la ansiedad hay síntomas físicos. También. Dolores de cabeza, Sí. dolores de nuca, dolores de espalda. En la ansiedad también como síntomas pueden haber mareos. Pérdida de cabello, ¿verdad? La pérdida del cabello es bien común. Cuando hay ansiedad, de hecho, mucha gente que no se da cuenta que está ansiosa cuando ven la pérdida del cabello, es que dicen, espérate, que hay una alerta. Oye, pérdida de de peso, que algo en mí no pérdida está de mal. peso no hay. ¿Qué problema? Puede haber por ansiedad. Exacto. Hay personas que se les cierra el estómago, Pero hay otras que se le Ah. abren. pero hay otras que en el plato ponen todas sus emociones. Hay otras que No se le sé por qué abren. Fernan hizo esa pregunta en particular. Pero sí, de hecho, durante la pandemia mucha gente aumentó de peso. Sí. De hecho, hay una hormona en nuestro cuerpo que todos la tenemos, que es el cortisol. Y aún tú comiendo lo mismo, cuando hay ansiedad, esa hormona se comienza a segregar más. El cortisol, lo que tiene la cortisona, la gente que usa cortisona para ciertos tratamientos médicos, aumentan de peso. Cuando tú tienes una vida y un trabajo con altas tensiones,
puede ser una persona que aumenta de peso nada más que por el cortisol. Por eso hay que buscar otras cosas para uno balancearse. En la ansiedad también puede haber una alteración en cómo son las relaciones interpersonales, porque puede generarse pobre manejo del coraje, irritabilidad y pobre control de los impulsos. Y miren, no vale la pena. No vale la pena estar en ansiedad. Por eso es que la Biblia dice, no se afanen por nada, utilizando en el absoluto nada. Jesús puso a observar la naturaleza. Miren los pajaritos, miren las aves. No trabajan, ni hilan, ni guardan en graneros, y el Señor les alimenta. Miren los lirios del campo. Ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se la doy. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Estas cosas les digo para que tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, mas confíen porque yo he vencido al mundo. Experimentar y buscar esa paz que sobrepasa el entendimiento, porque las experiencias necesariamente no son para que tengamos paz. Sin embargo, tenemos paz. Interesantemente, en una de las cartas de Pedro, es interesante que sea Pedro quien lo diga, que era colérico. Era temperamental, pero es una belleza ver en una de las cartas de Pedro que él dice, busca la paz y síguela. O sea que la paz es una decisión. Yo voy a determinar ante las experiencias de la vida si eso me va a cargar o si eso yo lo voy a transformar, y que aún la maldición, yo buscarle todo lo bueno para que de maldición se transforme en bendición. Y con la ayuda de Dios, toda maldición es transformada en bendición. Tremendo, doctora Liz Millán, qué chévere esta conversación de esta mañana. Excelente. Esperemos que muchos de ustedes se hayan autoevaluado, y miren, les invitamos a que busquen nuestros libros de sanidad interior. Vive Libre, Vive Feliz es nuestro primer libro, que es una guía terapéutica por 21 días. Nuestro segundo libro, El perfil psicológico de Jesús. Todo esto que hemos hablado, nuestro amado Señor Jesús lo vivió. ¿Cómo fue que Él lo venció? ¿Qué mejor modelo que Jesús de cómo canalizar y manejar nuestras emociones? Nuestro tercer libro, Lo que la pérdida no te puede quitar. Un libro que está lleno de herramientas para cualquier tipo de pérdida. Y nuestro más reciente libro, Mujer, conoce tu valor y vive con propósito, que es una guía terapéutica para mujeres para sanar y levantar la autoestima. Están disponibles en librerías cristianas, en tiendas por departamento y por Amazon. Excelente. Gracias, muchas doctora. bendiciones. Gracias, Liz. Buen día. 8:57, buenos días.